Buenas tardes, espero que se encuentren todos bien. Bueno, como ayer les había mandado, ayer o antes de ayer, hoy les voy a explicar la segunda clase. Vamos a hacer este procedimiento. Yo lo voy a subir le voy a dar el link de YouTube, de un canal que abrí, para poder cargar las cosas. Y bueno, y vamos a hacerlo medio videos cortos. Mírenlos porque son explicativos, ¿tá? No son para hacer nada de YouTube, no interesa nada de eso, no estoy en ese. Es simplemente un mecanismo bueno, que voy a usar para poder llegar a ustedes. Así que es como si estuviéramos en clase presencial. Después voy a hacer ahora en un rato, vamos a hacer otro video más corto también, cortito también, sobre capaz que viendo algún ejercicio, algún ejemplo de la ley de Ohm, que ahora vamos a ver para qué sirve. Y también ya voy a hacerle algún ejercicio, algún video sobre práctica, algo sobre materiales, herramientas. Y bueno, ya después le voy a empezar a mandar circuitos. Así que vamos a empezar directamente más a las instalaciones eléctricas. Bueno, ahora vamos a explicar este material que fue el que envié el otro día. Y vamos a ver, cualquier duda ustedes me consultan. Ustedes van a escuchar mi voz. Bien. No sé si llegan a ver bien ahí. Bueno, circuito eléctrico. El circuito eléctrico es fundamental para que exista corriente eléctrica, porque si no, no circula. O sea, podemos hacer circular por un conductor, pero si no hay un consumidor, un elemento que consuma algo que nosotros utilicemos con la electricidad, va a ser un cortocircuito, porque va a pasar toda la cantidad de electrones por un solo conductor en un mismo momento. Entonces se van a unir el positivo con negativo y va a ser un cortocircuito. Entonces, ¿cómo hacemos para que no haya un cortocircuito? Se coloca entre medio del conductor un elemento que en realidad transforme los electrones en otro tipo de energía. Eso es un circuito eléctrico. Entonces, yo por ejemplo, tengo una batería o un enchufe, yo conecto un cable, sí, pero corto ese cable y le pongo una lamparita y ya voy a estar gastando electrones en luz. Voy a transformarla de corriente eléctrica, de esos electrones, en luz, en otro tipo de energía. Por ejemplo, meto un motor y bueno, voy a hacer que arranque el motor. Meto una computadora, voy a hacer que prenda. Bueno, todos esos son consumidores, ¿tá? Que son esenciales en un circuito eléctrico. Bueno, acá explicamos qué es un circuito eléctrico y cómo se compone. Bueno, lo que estaba hablando recién, fuente, generador o generador, que es lo mismo, que puede ser una pila, una batería, puede ser en corriente alterna, el enchufe que tenemos en nuestras casas, cualquier toma corriente. Después llega un conductor, que es por donde se van a dirigir los electrones. Un consumidor o receptor, que es la carga, normalmente se le llama carga. ¿Por qué carga? Porque consume. ¿Qué es lo que a nosotros nos cuenta UTE en el medidor? Es lo que nos controla y nos cuenta cuántos electrones gastamos. Entonces después nos vienen y dicen, bueno, ustedes, medido en potencia, en kilowatt, ¿sí? Kilowatt hora, más precisamente, ustedes van a gastar tanta cantidad de energía. Y bueno, la energía son electrones, nosotros los gastamos en otras cosas, en nuestras casas, en luces, en estufa, en el calefón, en la heladera, etc. Entonces, eso es lo que nos cobra UTE, para que quede claro. Y el interruptor es necesario para poder nosotros comandar, porque a veces tenemos la alimentación en algún lugar lejos de donde vamos a usar el elemento o el consumidor. Entonces uno tiene que tener el control de alimentar la corriente y cortarla, conectar y desconectar. Esos son los 4 elementos. Bueno, acá decimos lo que es, por ejemplo, la fuente del generador, el conductor, también está explicado qué es el conductor, un consumidor o receptor, que es lo que hablábamos recién, es donde se transforma la energía eléctrica en otro tipo de energía, calórica, lumínica, motriz se refiere a motor, por ejemplo.
Y bueno, y otros tipos de aparatos, ¿no? Y después tenemos el interruptor. Acá tenemos dos esquemas simples de un circuito muy básico, circuito eléctrico básico. Tenemos acá con la manito, tenemos el generador, que es una pila. Acá tenemos el interruptor, que es lo que prendo y apago. El conductor, que es todo lo que es línea acá. Y después la lámpara, que es el consumidor. Y bueno, esto es una forma gráfica y esto es una forma técnica. Esto es un esquema técnico de un circuito. Acá tenemos la fuente, en este caso sería esta misma batería, esta pila, positivo o negativo. Tenemos el conductor por donde se mueven los electrones y acá tenemos el consumidor y el interruptor. Acá en este caso está abierto, la luz está apagada. Acá tenemos más detenidamente el movimiento de los electrones. Si ustedes observan, la corriente circula en este sentido, va a buscar, tenemos acá más electrones y acá tenemos menos, entonces se mueven en este sentido. ¿Estamos de acuerdo? Pasan por acá, consumimos, transformamos en luz. Esto es una llave, un interruptor que está cerrado, porque si no, no estaría prendida. Vieron que acá el símbolo es que está prendido. Y bueno, ahora tenemos una forma sencilla de entender un circuito. Podemos hacer una analogía, una comparación con un circuito hidráulico de agua. Por ejemplo, si ustedes tienen una cañería, acá vemos a este señor que está bombeando agua. Esa sería la fuente, la bomba. ¿Tá? ¿Por qué? Porque está generando, está produciendo una diferencia de potencial entre el agua acá abajo y el agua acá arriba. Entonces, esta bomba en un sistema de agua sería nuestra pila en un circuito eléctrico. Acá circula el agua, que sería el caudal, la corriente eléctrica, los electrones. Acá sería que mueve estas aspas y mueven una sierra y genera un trabajo. Este sería nuestro consumidor, ¿sí? Que estamos transformando la energía en otro tipo de energía. Y acá circula, pero en otro nivel. Vuelve, vieron que vuelve en otro nivel. Bueno, UTE lo que nos hace es, entre medio de este tramo, nos mete un contador y ve cuánto gastamos. Por ejemplo, para que se entienda. Entonces, bueno, acá tenemos la analogía, que espero que se haya entendido bien, y las unidades eléctricas. Las unidades eléctricas son las que hemos visto al principio, en la primera clase, con el tema de cuando vimos el de los átomos, de los electrones, y ahí definimos diferencia de potencial eléctrico, definimos tensión, que es la tensión, es la diferencia de potencial, es tensión, definimos intensidad de corriente, que es la cantidad de electrones que pasan por un punto en un circuito, en un conductor durante una unidad de tiempo, que es un segundo, y definimos resistencia eléctrica, que es la dificultad que le ofrece el camino a los electrones, que en este caso sería el conductor. En este caso sería, la resistencia sería la canaleta, entonces se va frenando el agua, hace una resistencia, circula, pero le ofrece una resistencia. Si por ejemplo el agua la hiciéramos caer sobre el aire, la resistencia sería menor porque sería el aire, la gravedad, por ejemplo en este caso. Pero acá tiene mayor resistencia porque va contra las paredes de la canaleta. En nuestro caso sería dentro del conductor. Bueno, acá tenemos las definiciones de cada uno, tensión diferencial, lo definimos en este trabajo que mandé en la última clase, y acá tenemos las definiciones de cada uno, ¿no? Se denomina tensión eléctrica a la fuerza potencial que hay entre dos puntos que existen entre ellos, diferencia en el número de electrones. O sea que uno tiene un número de electrones y otro tiene otro, distintos, uno más y otro menos. Por eso se le pone más y menos, ¿tá? No es que hayan cargas positivas, sino que son siempre electrones, pero en un lugar de una pila tiene más electrones que del otro lado. Entonces busca el equilibrio para llegar a quedar con la misma cantidad de electrones en los dos bornes de la pila. Cuando sucede eso, la pila se agota y ahí no funciona más, ya queda agotada la pila, que es lo que pasa cuando tenemos que cambiar las pilas, ¿tá? Se produjo el equilibrio entre los electrones del positivo al negativo, para que se entienda. Bueno, intensidad de corriente, lo que les acabo de decir, es la intensidad, se define como la cantidad de electrones que circulan por un conductor en una unidad de tiempo, un segundo, cuando hay una tensión aplicada en extremos del conductor o del circuito. La unidad es el ampere, el amperio, el amperes, que espero que lo hayan sentido alguna vez.
Bueno, la unidad de tensión son voltios, son los volt, que hablamos siempre, siempre hablamos de voltios, son cosas distintas. Los voltios es la diferencia potencial y los amperios es la intensidad de corriente, la corriente, lo que se mueve, los electrones. Resistencia eléctrica, bueno, se puede definir como la mayor o menor dificultad que ofrece un conductor o material al pasaje de los electrones, es lo que hablaba hoy, con la canaleta, por ejemplo, el pasaje del caudal de agua. Lo mismo pasa con un conductor. Después tenemos la resistencia, depende de la longitud del material, o sea, tiene varias variables, bueno, lo tienen acá escrito. Y la unidad es el ohmio, el ohm, y este es el simbolito, es una omega minúscula del alfabeto griego. Acá tenemos un circuito eléctrico, la batería, que es la fuente, la intensidad, acá serían los electrones, acá tenemos el consumidor, que es la carga, y acá tenemos el equivalente del sistema hidráulico, un tanque mayor, con mayor agua, uno con menos. La diferencia, la altura, es la diferencia potencial. El caudal es la corriente, vendría a ser, y la resistencia es lo que ofrece al pasaje de ese caudal. Bueno, y acá tenemos un circuito eléctrico técnico simplificado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, que es a lo que vamos, que es lo último de este material, la ley de Ohm. La ley de Ohm es la ley fundamental de la electricidad. Ahora después vamos a ver cómo la utilizamos, cómo la aplicamos y para qué sirve más que nada. Entonces, esta ley vincula a las tres variables esas que hablamos: la tensión eléctrica, la corriente eléctrica y la resistencia eléctrica. Y bueno, acá tienen el enunciado y se resume a esto, que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Después vemos que de esa formulita podemos despejar esta otra dos. La resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad y el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. También hay un triángulo muy conocido que se llama triángulo de Ohm, que ustedes, para acordarse de estas ecuaciones, de estas fórmulas, para acordarse de las tres, es simple. Ponen el voltaje siempre va arriba, que es la B. Ustedes ven que la punta del triángulo es la B, el voltaje. Y abajo puede ir I por R o R por I, cualquiera de los dos, no importa porque es un producto. Es lo mismo multiplicar 2 por 4 que 4 por 2, o sea que no importa el orden, ¿está? Es una propiedad. Entonces, acá por ejemplo, ¿cómo funciona este triángulo? Bueno, si yo quiero saber el voltaje de un circuito, tapo el voltaje y ustedes ven abajo que me queda I por R. Entonces yo lo pongo acá, ¿ven? Voltaje es igual a I por R. Yo quiero saber la intensidad, tapo la intensidad y me queda V sobre R. ¿Lo ven? V sobre R. Entonces yo pongo acá intensidad V sobre R. Y yo quiero saber la resistencia, tapo la resistencia y me queda V sobre I. Entonces la resistencia V sobre I. Y bueno, es una forma muy sencilla para acordarse de la ley de Ohm. Bueno, por ahora les envío esto y ahora después envío otro video. Hasta luego, muchachos.